todo está bajo control en Él. Cuando un hijo de Dios falla, no falló Dios, falló el Hijo de Dios, porque Dios tiene su palabra, Dios tiene la iglesia, Dios tiene el pastor ahí, Dios tiene el poder de su espíritu, y Dios también tiene los hermanos donde nosotros nos congregamos, los tiene ahí conectaditos con nosotros para que nosotros podamos decir, como digo yo en esta mañana, nada de Dios falla. Todo está bajo control en el Señor. Cuando tú cometas una falla, cuando nosotros cometamos una falla, no se le olvide que Dios siempre tiene todo bajo control. Hay hermanos que se han apartado, hay hermanos que se han ido de la iglesia. De pronto, por alguna circunstancia, qué sé yo, nadie los ha engañado, nadie les ha dicho que aquí es perfecto. De hecho, muchos se quejan de la iglesia, de la congregación, y la congregación es la única parte donde Dios te ha puesto, la congregación local, es la única parte donde Dios te ha puesto para que tú des fruto. Que el mundo sepa que a pesar de nuestras diferencias, como creyentes, como personas, como individuos, porque todos tenemos diferencias de ver de nuestra cosmovisión. Dijo el filósofo español José Garcés, dijo: yo soy yo y todas mis circunstancias. O sea, yo soy producto de a veces de las formaciones de mis padres, de todo lo que está alrededor mío, pero Dios sí dijo algo muy importante en su palabra: yo soy el que soy. Él no depende de las circunstancias para ser Dios. Entonces, esa congregación que de pronto muchos han despreciado, se han ido, se han apartado, no se le olvide que ahí es donde Dios te ha puesto para que tú des fruto de amor, de gozo, de paz, a pesar de las diferencias de los demás, porque no se le olvide que la paz y la vida espiritual que tú tienes no depende de las circunstancias, no depende, o sea, no es la ausencia de los problemas. En otras palabras, dijo el apóstol Pablo cuando estaba condenado a muerte: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene vuestros corazones. Entonces, que eso es lo importante, independientemente, a veces vienen momentos difíciles, momentos en que uno quiere tirar la toalla, que no quiere volver, que no quiere hacer, que no quiere decir, etcétera, etcétera. Pero no se le olvide que el Señor no falla, fallamos nosotros, pero el Señor nunca falla. Quiero compartirles una palabra mañana. Vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 5. Marcos capítulo 6, del versículo del 1 al 5. Y vamos a estudiar este pasaje de la Biblia para poder compartir algo acerca de la incredulidad. Y dice la palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice aquí la palabra. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no puedo hacer, ojo con esto, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Bueno, al menos 4 enseñanzas logré sacar aquí de este pasaje. Vamos a mirar a ver hasta dónde llegamos. Pero la idea es que podamos ver, tener una perspectiva diferente, de que a veces la familiaridad produce la incredulidad también, mucha familiaridad. Y no tenemos que ser muy observadores en esta mañana para darnos cuenta que en este mundo abundan muchas las tragedias y estamos pasando por momentos complicados a nivel mundial. Hasta hace
Hasta hay una amenaza de recesión económica a nivel mundial, guerras por todas partes, aliados, no aliados. Y sobre todo, algo que nos ha conmocionado mucho es hasta dónde llega el sadismo humano, hasta dónde llegamos los seres humanos, de que los líderes más grandes, más poderosos, hayan matado bebés y se hayan comido su carne y hasta su sangre y hayan hecho fiestas bacanales aún en estos tiempos. Llegamos, los encontramos, estamos pasando por momentos difíciles y como les digo, no hay que ser tan observadores para no darnos cuenta de que en este mundo abundan las tragedias humanas. Usted prende las noticias y de inmediato encontramos con cosas terribles, tragedias que han ocurrido. En cualquier punto del planeta usted encuentra que hay tragedias, guerras, violencias, desastres. Y es como si todo se confabulara para que no olvidemos en esta mañana que vivimos en un mundo dañado por causa del pecado. Ojo con eso. El pecado es tan sádico que a veces entra hasta las mismas o llega hasta las mismas puertas del cielo. Sin embargo, no hay tragedia más grande que afecte al ser humano y pasan a veces desapercibidas y casi que ni son consideradas como tragedias. Pero hay una tragedia que sobrepasa todas las tragedias y es para nosotros la incredulidad. Los que estamos de este lado, aquí, de este lado del Calvario, aquí al lado del Calvario. La incredulidad es quizá la tragedia más grande, una tragedia de enormes proporciones. La incredulidad, hermano querido. Sin embargo, mucha gente considera que el otro lado considera que la incredulidad es parte de la manifestación de la brillantez intelectual del ser humano. ¿Se acuerdan que a veces sale un dibujito por ahí pintado que tiene como dos lunas y en la parte oscura hay un punto blanco y en la parte blanca hay un punto oscuro? Bueno, eso es dualismo religioso, filosófico, para decir que el bien necesita un equilibrio del mal. Pero aquí lo que estamos hablando es de la incredulidad, que creo que la tragedia en este momento es la tragedia más grande de todo el mundo. Yo creo que la incredulidad nos ha llevado a que nos apartemos de Dios, a que seamos conscientes de que este cosmos lo gobierna alguien muy poderoso y que quiere lo mejor para todos nosotros. Algunos ven la incredulidad como un elemento indispensable en el progreso del ser humano, porque dice que le da equilibrio. El cristianismo, dicen ellos, esclaviza al hombre. La incredulidad libera al ser humano. Usted no se ha dado cuenta que cuando muchos hermanos se apartan del Señor, se desbordan de una vez. ¿Por qué? Porque se sentían como esclavizados, se sentían como en una camisa de fuerza y se apartaron del Señor. Entonces, la otra parte dice que la incredulidad permite al ser humano a enfrentar la vida con una mente abierta, sin prejuicios. Y qué bueno, hermano querido, que en esta mañana nosotros tenemos un pensamiento tan distinto, porque nosotros somos personas de fe que hemos creído en la gracia de Dios. Entonces, y lo incierto o lo cierto es que no ha habido ninguna guerra, ninguna hambruna, ningún descalabro económico, ningún desastre natural que haya cobrado tantas víctimas como los ha cobrado la incredulidad. La incredulidad ha destruido más vidas que cualquier otra cosa. Hermano, creer en el Señor nos mantiene dentro de unos límites. Creer en el Señor nos mantiene bajo la margen de su santidad. La incredulidad distorsiona seriamente al ser humano.
le distorsiona su capacidad para razonar con objetividad, porque no tiene nada en qué creer, se desborda. Claro, conozco a gente porque igual he hecho cursos incluso con gente que es atea, pero aunque a pesar de que es atea, tienen unos propósitos en la vida que yo me quedo a veces sorprendido. Tienen algo en qué creer al menos. Y eso no es producto de la casualidad, porque aun cuando se declaran ateos, por allá en lo más profundo de su corazón hay una especie de agnosticismo. ¿Qué significa eso? Pues que creen que Dios posiblemente esté ahí, controlando el universo. La neurociencia, cuando habla de propósitos en esta vida, habla de que detrás de todo este universo tan grande, tan perfecto, hay un Dios que lo controla todo. La incredulidad lleva al hombre a separarse de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues la fuente de todo bien. La fuente de todo bien. Entonces, al no creer en Dios, pues la persona hace y comete desastres. La incredulidad, a pesar de que algunos digan que tienen la Biblia, que creen en la Biblia, que creen en el Dios de la Biblia, van y le meten una bomba. Un país que dice que su constitución está fundada en los fundamentos bíblicos, van y le meten una bomba a un colegio de 300 niñas donde matan 170 niñas ahí con un solo bombazo, porque la incredulidad nos aparta de Dios, nos vuelve personas sin sentimientos que no nos importan, aún dizque teniendo una religión. También dentro de esa religión hay mucha gente incrédula. El apóstol Marcos nos dice que el Señor se marchó de aquí, de este lugar, de Capernaum, llegó a su pueblo Nazaret, el lugar donde se había criado, aquí donde el Señor había hecho milagros extraordinarios. Incluso el Señor había sanado a una mujer que estaba padeciendo una enfermedad de flujo de sangre. Resucitó a la hija de Jairo. Quizás Nazaret era un pueblo pequeñito, donde prácticamente tu vecino es tu tío. 500 personas. Era un pueblo de Galilea, chiquitico, era como un barrio, ni siquiera llegaba al tono de barrio, porque un barrio puede tener hasta 5,000 personas. Este era un lugar donde todo el mundo se conocía, donde usted, como le digo, hay lugares donde todo el mundo se conoce y prácticamente todo el mundo es el tío suyo. Y como era siempre de costumbre para el Señor en ese lugar, el día de reposo, él se dirigía a la sinagoga, al lugar donde estaban allí congregados, donde los judíos adoraban a Dios el día de reposo, el día sábado. Ya en este lugar el Señor tenía como un prestigio, una fama, ya servía al Señor. El mismo Señor como hombre ya servía en el templo, predicaba en el templo, era maestro en el templo. El líder de la sinagoga quizás lo ponía a enseñar la palabra de Dios. Y un día el Señor, en una de esas sinagogas, el Señor toma un pasaje del Antiguo Testamento que usted lo puede notar bien ahí en Lucas capítulo 4, donde el Señor retoma un pasaje que está escrito en el libro de Isaías. Y podemos estar seguros que el Señor aprovechó la oportunidad en esa predicación para decirle a todos los que estaban ahí que toda esa palabra del Antiguo Testamento y toda la que tenemos en el Nuevo Testamento, por supuesto, apuntaba a Cristo, iba a Cristo. Cuando tú leas la palabra de Dios, si no encuentras a Cristo en lo que estás leyendo mal. Tienes que volver a repasar porque toda la escritura apunta a Cristo. ¿Se acuerdan ya en Lucas capítulo 24, capítulo 24, versículo 47, donde el Señor le dice a sus discípulos que de él dan testimonio la ley, los salmos y las profetas, o sea, toda la Biblia,
Toda la Biblia nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Toda la Biblia nos lleva a Él porque el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a Cristo, salvarnos. Entonces, cuando tú leas tu palabra, tu Biblia, si esa Biblia no te lleva a Cristo, estás leyendo mal. Cuando lees la ley de Dios, ¿y cómo la ley de Dios me lleva a Cristo? Bueno, cuando tú ves esos mandamientos, que era imposible que tú los cumplieras, que yo los cumpliera. De hecho, cuando tú lees Deuteronomio capítulo 28, encontrarás ahí 14 mandamientos. Con uno solo que no se cumpliera, nos echábamos encima 54 maldiciones. Nadie pudo cumplir esa ley. De hecho, cuando tú lees Hechos capítulo 15, en ese concilio que hicieron los apóstoles, el apóstol Pedro dijo, pero ¿cómo le vamos a poner una carga a los gentiles que ni siquiera nuestros padres pudieron cumplirla? Entonces, cuando tú te das cuenta de que esa ley no la puedes cumplir, entonces vas a Cristo porque hubo uno solo que sí la pudo cumplir desde que nació hasta la tumba. Ni un solo mandamiento incumplió, ni uno solito. Entonces te darás cuenta que toda la escritura apunta a Cristo. Cristo es nuestra confianza, Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro todo, Cristo es la roca de nuestra salvación, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro representante. Todo apunta a Él porque Él lo llena todo y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Cuando el Señor leyó el profeta Isaías, se dirigió al público y dijo, yo soy ese individuo que está ungido con el poder del Espíritu Santo, que predica la palabra y que me estoy predicando a mí mismo. Bueno, no con esas palabras, porque Cristo predicando a Cristo. Y lo vemos en la primera de Pedro, capítulo 1. En el primer capítulo dice que el Señor, que Cristo, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento predicando a Cristo. Cristo predicando a Cristo. Ahora vemos aquí a Cristo, a Dios hecho hombre, Cristo hecho hombre, predicando al mismo Cristo. Yo soy ese. Hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy, todo gira en torno a mí. El Señor siempre predicaba la palabra hacia Él mismo, mostrar que todo el Antiguo Testamento giraba en torno al Mesías, Cristo predicando a Cristo y predicando a este crucificado, como dice el apóstol Pablo. Cristo reaccionó ante esta gente de Nazaret, ante la predicación del Señor Jesús. Esta gente de Nazaret reaccionó fuertemente. Pero ¿cómo reaccionó el Señor ante esta gente? Dice que se asombró, ¿cierto? Se sorprendió de ver tanta incredulidad. Entonces no hizo muchos milagros. No porque no valieran la pena, no porque no tuvieran un sentido y un propósito. No, Él decidió no hacerlo, porque Él es soberano, Él hace todo lo que Él quiere y como Él quiere. Y la primera enseñanza que podemos tener aquí de este pasaje que nosotros leemos es que estos habitantes, aunque les costaba reconocer la sabiduría, les costaba reconocer el poder del Señor, ellos, a pesar de todo eso, toman la decisión de rechazar al Señor aún contra toda evidencia. Y eso es lo que está viviendo el mundo. A pesar de la evidencia que hay, a pesar de lo que ha hecho, a pesar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, a veces nosotros tomamos la decisión de rechazarlo. No importa, aun si el Señor ha hecho un milagro y que yo me haya dado cuenta de que si no hubiese el Señor sanado a esa persona, nada hubiera pasado en esta vida porque los médicos ya dijeron que no. Pero a pesar de toda esa evidencia, de todo lo que Dios ha hecho, usted y yo somos los que tomamos la decisión de rechazarlo, de no creer. En una de las congregaciones que nosotros hemos estado,
llegó una señora desahuciada con cáncer, bastante fuerte porque aún ya le había hecho metástasis en su cuerpo y ya transpiraba incluso mal olor. Pero fue a la iglesia, un día fue a la iglesia, buscando que Dios la sanara, por supuesto. No más, no quería más. Y el Señor la sanó. Y a pesar de que Dios la sanó, porque al poco tiempo estaba sanitica, me la encontré 15 años después y todavía la señora en pie. Y yo le pregunté, ¿no le has entregado la vida al Señor? A pesar de toda esa evidencia, fíjese que lo que más produce daño en nuestra vida es la incredulidad. ¿Qué es lo que ha hecho que haya tanta guerra, tanto despelote, como decimos aquí en Colombia, en el mundo? La incredulidad. La incredulidad. Marcos 6:2 nos dice en esta mañana, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, a pesar de esa evidencia, ¿de dónde tiene tal cosa? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y es importante que recordemos en esta mañana que esta gente de Nazaret, donde se crió el Señor, porque él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, en una provincia de Galilea, como en un barrio de Galilea. Entonces, esta gente conocía al Señor desde niño, de chiquitico. Probablemente, quizás, habían personas que le habían cambiado hasta el pañal al Señor. Personas que habían cargado al Señor cuando era un bebé. Ellos sabían de antemano que él no había ido a una academia de rabinos a estudiar teología. Ellos nunca vieron antes hacer un milagro, antes de sus 30 años hacer un milagro al Señor. ¿Por qué? Porque su ministerio pues empezó después de los 30 años, pero ahora lo escuchan en la sinagoga, lo escuchan predicar y entran en un estado de shock. Esa palabra que se admiraban es la misma palabra que se traduce shock. En un estado de shock, estaban boquiabiertos, atónitos, porque nunca antes lo habían escuchado predicar y enseñar las escrituras de esa manera. Ellos habían visto que nadie hacía milagros como él los hacía, porque ya él empezó a sus 30 a hacer milagros. Pero en lugar de postrarse delante del Señor, porque esta gente conocía la palabra, el Señor, y en vez de aceptarlo como su único y suficiente Salvador, esta gente reacciona extrañamente, con sorpresa, shock y con incredulidad. Oigan, mi hermano querido, esto es increíble, porque a pesar de todo lo que Dios a veces hace en nuestra vida, uno empieza como a cuestionar. Hay gente que cuando Dios no les responde lo que ellos quieren, empiezan a hablar mal de la iglesia, empiezan a dudar de la existencia de Dios, empiezan a dudar de las escrituras. Y ellos no pueden negar la evidencia, se resisten a aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías. Lo habían visto toda la vida. Por eso la familiaridad a veces tiene peligros. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? O sea, has guardado mi nombre, sigues haciendo cultos de oración, sigues haciendo programas de familia, sigues haciendo esto, sigues hasta por las redes sociales, sales predicando la palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero pastor, si seguimos haciendo lo mismo, sí, pero ya no lo haces con pasión. Ya no lo haces con la misma pasión, se acabó esa pasión. Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos entender que tenemos toda la evidencia. Tenemos la palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos a los que nos predican ahí, tenemos la iglesia. ¿Qué más necesitamos? Hay gente que empieza a hablar mal de la iglesia, a hablar de los hermanos, a hablar más. Y es verdad, nadie es perfecto.
perfecto. Yo no voy a esa iglesia porque es que allá hay una manada de hipócritas. Bueno, no se preocupe, hermano, dígale a esa persona que hay una silla más para que él venga. Porque es verdad, somos hipócritas, somos fariseos en recuperación, pero lo bueno, hermano, es que nosotros tenemos a Dios y su palabra, si la escuchamos, produce fe en nuestra vida, y esa fe puede hacer que haya un cambio en todo eso que nosotros tenemos y hacemos. Ellos no pueden negar la evidencia del Señor, pero en lugar se resisten. Ese Jesús que lo habían visto toda la vida, ese Jesús, el hijo de María, el carpintero, el Mesías anunciado por Dios en el Antiguo Testamento, lo vieron con todas las evidencias y se resistieron a creer. Entonces el Señor no encajaba en lo que ellos ya tenían en la cabeza, porque es que la persona que tiene una religión en la cabeza no le encaja el Señor. No le encaja en esas ideas preconcebidas. Ellos tenían una idea del Mesías. ¿Se acuerdan que Betsabé se le acercó a Betsabé? No. Bueno, la madre de Jacobo y de Juan, los hijos del trueno, se le acerca: Señor, que el uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda, porque usted es el que va a restaurar, va a cambiar esto aquí con tu poder, porque tenían una idea preconcebida. Entonces ahora no se explican. ¿Cómo se explicaban? Decían ellos. No podían explicar cómo él estaba enseñando con tanta sabiduría. No podemos saber cómo es que él hace esos milagros. Él vivió como cualquiera de nosotros en Nazaret. Vea, hermano querido, alguien dijo, un predicador dijo: la familiaridad produce desprecio. Y es así, hermano, la familiaridad tiene ese problema. Has dejado tu primer amor. Ya no valoramos lo suficiente a veces el templo, la predicación, la iglesia. Ya no valoramos los programas, o vamos solamente cuando hay programas, porque es que eso es lo que hace que yo me mueva emocionalmente. Hay muchas cosas. Entonces, esto de la familiaridad lo vemos en todos los niveles. Hay personas famosas que despreciadas por su misma gente y se van para otra parte, y quizás allá surgen, o cuando se mueren es que de repente logran su fama. Entonces, pero sus contemporáneos despreciaron la música de algún cantante que usted pronto haya oído hablar. Por ahí salió una historia de un personaje de la costa caribeña que hacía flautas y vendía flautas por todo, y muchas de las canciones que los cantantes famosos cantan hoy, en su tiempo no fueron famosas, las despreciaron. Incluso él hacía flautas para vender y sobrevivir, andaba descalzo por ahí, pero no lo apreciaron. Lo mismo le pasó al Señor, mucha familiaridad con la gente, y a veces nos familiarizamos tanto con las cosas sagradas que a veces no les damos el valor que tanto necesitan, y más bien la incredulidad se apodera. ¿Será cierto? ¿Será que sí es? Mire lo que dice el versículo 3 de Marcos 6. ¿No este es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entraron en shock. Imagínese un individuo que trabaja con madera. La palabra carpintero viene de la palabra tetón. De ahí viene la palabra arquitecto. Y esta palabra implica a alguien que construye cosas con sus manos. No solamente era un carpintero de madera. No. Podía ser de madera, de piedra, de hierro. El Señor Jesucristo, en otras palabras, era un artesano. Era un constructor que hacía algo con sus manos para la gente de Nazaret. Y por eso es muy probable que mucha gente lo conocía ya las cosas que él hacía. Quizás muchos mandaron a hacer arreglos, que una ventana, que una puerta. Algo les construyó el Señor cuando trabajaba en el taller de José. Y
Y qué bueno poder pensar en esta mañana que lo que quiere resaltar es que en la perspectiva de esa gente, el Señor Jesús era un hombre común y corriente, muy familiarizados. A veces nosotros nos familiarizamos tanto con las cosas sagradas que terminamos despreciándolas. Por eso la incredulidad es la que más daño le ha hecho a la sociedad. Este artesano, un artesano ordinario de Nazaret, la gente se preguntaba cómo este individuo ordinario pretenda ahora que es el Mesías, porque él lo dijo en una de las lecturas, en una de sus predicaciones. Aunque la Biblia dice ahí lectura, realmente lo que da a entender es que él ya predicaba la palabra en la sinagoga. Pero el asunto no termina ahí. Mire lo que dice el versículo 3. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María? Porque aquí hay algo oculto, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Entonces, quizás para nosotros, los lectores de este lado, en este siglo XXI, pareciera que este comentario fuera algo inocente, pero hay algo detrás. ¿Por qué? Porque acuérdese que el Señor en su naturaleza nació de la Virgen María. Su padre no era José. Entonces, por lo general, sin embargo, se consideraba que era hijo de José porque venía descendiente de Isaí, el padre de David. Pero él en su naturaleza humana, él era un ser mortal como todos nosotros. Pero lo que nos debe llamar la atención es que los judíos nunca relacionaban una persona con la madre. ¿Se acuerdan? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Se nombraba el nombre del padre, no de la madre. No se llamemos, no sé, usted cuando el Señor le dice a Jonás, Simón, hijo de Jonás, la Biblia no muestra el nombre de la madre. Jonás era la forma más conocida para identificar en los tiempos bíblicos a las personas. Lo que está mostrando este texto bíblico, lo que nos muestra Lucas aquí, es que aquí hay un insulto oculto. Es como si el Señor hubiera sido un hijo bastardo, ilegítimo. Entonces, acuérdense que la Biblia dice que María salió embarazada milagrosamente y era una profecía que está allá en Isaías 7:14. Y lo único que sabemos es que pues, José no era su padre biológico. Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire, un padre tenemos que es Dios. Como diciéndole al Señor Jesús, revisa tu linaje, revisa tu origen. ¿Quién es tu papá? ¿Quién fue tu papá? Porque nosotros no somos hijos de fornicación. Era un insulto velado. Esta gente veía al Señor como un hombre común y corriente, un hombre ordinario, quizás como un bastardo, el bastardo de Nazaret. Por eso en el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Claro, era un hombre normal porque en su naturaleza humana era un hombre normal. También menciona aquí sus hermanas, al menos dos, eran conocidos. De hecho, sus hermanos ni siquiera creyeron en él. Por eso es que el mismo apóstol Lucas dice aquí que ni siquiera él era profeta en su propia tierra. Y la Biblia dice que todos ellos, incluyendo su familia, se escandalizaban. Y la Iglesia Católica Romana, por más que quiera o se empeñe en detener la perpetua virginidad de la Virgen María, lo cierto es que el Nuevo Testamento nos enseña con mucha claridad que el Señor tenía hermanos y hermanas. Y esto no era ningún pecado. ¿Por qué? Porque María estaba casada, legítimamente casada. María era una pecadora salvada por la gracia de Dios, una mujer piadosa. Y el hecho de que sea una mujer piadosa no le quita el derecho de que tenga hijos, que estaba casada, tuvo su esposo.
no estaba en pecado. Por lo contrario, un buen ejemplo nos da la Virgen María a nosotros. Un buen ejemplo. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El Señor tuvo hermanos y hermanas y fue despreciado aún por su misma familia. El Señor, como hombre, sabía lo que era ir al baño. Como hombre, sabía lo que era encontrar la puerta cerrada. Él sabía lo que era querer ir a descansar un momento y ver la cama ocupada por uno de sus hermanos durmiendo ahí. El Señor le pasó todo eso. Dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Solo basta para mirar que creyeron en él después de su resurrección. Dice Marcos capítulo 3 versículo 21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí, o sea, estaba loco. Los misma familia de él. El Señor era demasiado conocido ahí en Nazaret para que lo tomaran en serio. La familiaridad produce problemas y esa misma familiaridad es la que agrava el pecado de esta gente. No los excusa, le agrava el pecado, porque el hecho de que, pues sí, muy familiares, muy conocidos, pero él mostró realmente quién era él. Él era el Mesías. Citó la palabra, los milagros, la sabiduría. Sabían que no había ido a la escuela de teología. Entonces, imagínense esta escena. Esta gente de Nazaret llegó a conocer al Señor en todas sus etapas de la vida. Sus hermanos compartieron íntimamente con él muchas situaciones diferentes y tuvieron que haberse dado cuenta del cambio en su ministerio. Y recordemos que el Señor es Dios hecho hombre y como hombre era semejante en todo a todos nosotros. Y solo en una cosa era diferente. Él no tenía pecado. Él era sin pecado. El Señor nunca dijo una mentira a lo largo de su vida. El Señor no mostró ni el más mínimo o la más mínima muestra de orgullo en toda su vida. El Señor nunca fue egoísta. El Señor, incluso si llegó a jugar por ahí con algún juego de los que tenían en su sociedad, nunca hizo trampa. El Señor nunca hizo trampa en el colegio. El Señor Jesús nunca desobedeció a sus padres terrenales. Nunca, ni en la más mínima cosa. Y aunque Él era todo Dios, también era todo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Él sencillamente como hombre fue perfecto en todo. Y la perfección difícilmente pasa desapercibida. Quizás muchas mujeres quisieron que ese hombre se casara con una de sus hijas. Mírenlo, ese hombre es perfecto, ese hombre sí vale la pena. Esas personas de esa sociedad no solamente conocieron la perfección de ese Mesías, sino que también conocían la Biblia. Ellos tenían la palabra de Dios y tuvieron que haberse dado cuenta que encajaba proféticamente con todo lo que decía, por ejemplo, Isaías acerca del Mesías prometido. Entonces, por eso estaban asombrados. Varias cosas, la sabiduría extraordinaria, los milagros. Esas características eran las que resaltaban a los profetas del Antiguo Testamento y ahora las tenía ahí el Mesías. Por eso yo creo que la incredulidad ha hecho más desastres que cualquier otra cosa, hermano querido. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice Isaías 35, versículos 5 y 6,
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Conocían o no conocían esos textos bíblicos? Se los sabían de memoria. Y un montón de profecías más, hermano querido. Más, eso hay muchísimas. El Señor nació de una virgen en Belén de Judea, de la familia de David. Lo sabían por José. En el tiempo preciso, anunciado incluso de antemano, allá en el libro de Daniel capítulo 9. Entonces, bueno, tenía todas las características. Quizás no había una foto. Es como cuando usted va al aeropuerto a esperar a una persona y le dicen, bueno, el individuo mide 2 metros, está vestido completamente de negro, tiene una maleta plateada, tiene una gorra que lo hace diferente. Entonces, yo dudo que hayan muchas personas que no encajen o que encajen con esta descripción más bien. Sí, cuando usted ve una persona de 2 metros de altura, vestida de negro, con una maleta plateada y una gorra, yo creo que todos no vienen igual. Usted de una dice, ese es. Bueno, eso mismo le pasó al Señor. Había suficientes detalles de antemano para que los judíos no pudieran reconocerlo cuando llegara. Ellos tenían todo para reconocer al Mesías. Estos hombres y mujeres conocían lo suficiente del Señor para saber que Él era el Mesías. No les quedaba sino unir los punticos, mirar en retrospectiva, cuando escucharon su predicación, cuando vieron sus milagros. ¿Qué es eso de ver en retrospectiva? ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces hay cosas que usted hace pero que no las entiende, pero que después usted se queda pensando, eso. Cuando ellos vieron al Señor hablando de esa manera, haciendo milagros, pudieron entender, bueno, Él es diferente, perfecto, no desobedece, es un hombre perfecto. Entonces lo vieron tal vez como lo vieron correr como niño, como cualquier otro joven. Pensaron, no, eso es lo mismo. Pero en lugar de hacer esto, tomaron una decisión y era ir en contra de toda la evidencia que había, toda la determinación. Ellos mismos tomaron la determinación de no creer en Él. Así que mi hermano y amigo que está en esta mañana aquí, usted es el que decide creer o no creer. Esta es la tragedia más grande que existe en el ser humano, la incredulidad. Las evidencias están ahí, pero tú decides ser incrédulo y pasar por alto todo. Y esa es la acusación que el apóstol Pablo le hace a la raza humana en el capítulo 1 de Romanos. Pablo nos enseña por qué necesitamos el evangelio. Por la ira de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Le voy a leer en la Biblia de las Américas, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea, no quieren aceptarla. Ahí está la evidencia. Necesitas creer en Dios, ahí está la naturaleza. La naturaleza te dice cómo es Dios, su poder, su magnificencia, su autoridad, su perfección. Pero la naturaleza no te va a decir cómo es Dios. ¿A dónde tienes que ir? A la palabra. La palabra te va a decir cómo es Dios. Hay una verdad que los hombres detienen, no quieren aceptarla. Dice Romanos 1:19-20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué plantea Pablo aquí en su tesis? Es que el hombre tiene suficiente evidencia acerca de Dios mismo y sobre todo que le ha dado la capacidad para que interprete todo lo que está alrededor suyo.
interprete adecuadamente esa evidencia. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Por medio de su pecado ha tomado la decisión de resistir a Dios con injusticia. No es por falta de información, hermano querido. No. No es por falta de información. Es porque los hombres han tomado la decisión de no creer. Los argumentos están ahí. Sí, sencillamente el incrédulo se resiste a ser convencido por las evidencias que hay. Tenemos la palabra, tenemos la naturaleza, los milagros que Dios hace, las transformaciones de las vidas que Dios hace. Hermano querido, no se trata de una información o de un problema intelectual. Se trata de un problema moral, el pecado. Dice el apóstol Juan que el hombre no se acerca a Dios porque no quieren que sus obras sean manifestadas. Esto es un problema de rebeldía, es un problema de moral espiritual. Estos hombres de Nazaret, mujeres, decidieron que aunque se encontraban frente a frente con el hombre más maravilloso, más extraordinario de la historia, tomaron la decisión de no creer. Entonces, la alternativa que ellos escogieron era que seguían en lo mismo. Entonces, claro, aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador es odiosa para ellos. Lo mismo que puede ser para muchos hoy, mis amigos, ¿qué pensará mi mujer, mis hijos, mis hermanos? El hombre se inventa cualquier excusa para tener que reconocer lo que tiene delante de sus ojos. La incredulidad distorsiona seriamente nuestra capacidad de razonar y el pecado nos da la mano y el diablo también. Y eso produce en el hombre lo más destructivo que puede haber, que es el autoengaño. Si hay algún amigo en esta mañana sin Cristo, no te engañes a ti mismo. Yo quiero decirle que las evidencias están ahí, pero tú has decidido no creer. Y no vengas a salir con la excusa en esta mañana de que la iglesia está llena de hipócritas, que es que esa gente hipócrita que está ya metida, que una cosa, que la otra. Pero lo bueno, mi hermano y amigo, que en esta mañana es que nunca olvidemos que nosotros tenemos ahí al Dios de la gloria. Y lo más importante, que cuando nosotros escuchamos la palabra predicada, la palabra produce fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo, para que podamos. ¿Por qué no te acercas a Él en este día? Y no olvidemos que aunque estemos en este cuerpo de muerte y que aunque seamos creyentes, el principio de la incredulidad todavía está operando ahí. Va de la mano con nosotros a veces. Y nosotros muchas veces, cuando no se cumplen las expectativas que tenemos, que quisiéramos que Dios obrara, de repente nos paramos, o cuando Dios nos pone de cabeza, o cuando estamos patas arriba aquí, como decimos aquí, y cuando no entendemos, cuando no logramos planificar algunas cosas, inmediatamente se activa el dispositivo de la duda. Pero yo lo invito en esta mañana a que te refugies en Él y que en ese periodo de prueba que quizás estés pasando en este momento, pídele a Dios que se reactive tu fe más bien. ¿Por qué no vienes a Él en arrepentimiento y fe? ¿Por qué no te acercas? Él está ahí diciendo, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y ahí es donde tenemos que aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. ¿Con qué? Con la fe. Qué bueno en esta mañana poder seguir poniendo toda nuestra confianza en el Señor y no hacer lo mismo que hizo esta gente que tenía todas las evidencias para poder postrarse delante de la presencia de Dios, delante de Él, pero no lo aceptaron.